Estimados hermanos y amigos, tengan todos un muy buen día. Es para mí un gran placer poder nuevamente dirigirme a todos ustedes y precisamente en este momento en el que estamos prácticamente comenzando un nuevo año. He querido traer dos lecciones para precisamente enfatizar en las herramientas a través de las cuales podemos utilizar bien el tiempo que el Señor nos regala. El título de la lección es Pasa este Jordán. Y lo he tomado precisamente del texto que hallamos en Josué, capítulo 1, versículo 2, donde la palabra de nuestro Señor manifiesta: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Sin lugar a dudas, tenemos por delante, si Dios nos lo permite, un año más para vivir. Pero si usted me está escuchando en este momento, sabrá perfectamente que el año anterior, el año que pasamos, el 2020, fue un año completamente atípico, sumamente difícil desde todo punto de vista. Un año que sin lugar a dudas vamos a recordar por mucho tiempo. Pero para entender lo que está sucediendo allí en Josué capítulo 1, analicemos un poco el contexto en el que allí se nos presenta. En Josué capítulo número 1, todo el pueblo de Israel se hallaba disperso en la llanura de Moab. Habiendo dejado el desierto atrás, tenía de frente ahora el río Jordán, que se hallaba en ese preciso instante de forma más caudalosa. En Deuteronomio 34, entre los versículos 1 al 4, se nos dice lo siguiente: Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Neguet y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. El pasado remoto del pueblo de Israel les recordaba la larga y dura caminata que por más de 40 años habían soportado. Ellos y sus descendientes más directos o cercanos. Muchos de ellos cayeron precisamente en el desierto. Y todo este tiempo estuvieron deambulando en condiciones muy difíciles o adversas, que sin la ayuda del Señor les hubiera completamente consumido. Pero por otro lado, su pasado más inmediato todavía les estaba doliendo, pues habían perdido al más importante de los líderes, seguramente al más trascendental de toda su historia, Moisés, quien les había liberado de la esclavitud en Egipto. Allí se nos confirma en Deuteronomio 34, versículos 5 al 7, esta misma situación, con las siguientes palabras: Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy.
Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Hablando acerca de estos precedentes en relación con el pueblo de Israel, permítanme preguntarles, ¿dónde nos encontramos en este preciso instante? ¿Será que estamos atravesando todavía por la dureza o la dificultad de nuestro propio desierto? ¿O será que nos encontramos ya en las llanuras inmensas de Moab, de frente hacia el río Jordán, habiendo atravesado aquellas dificultades propias del desierto? ¿O será que ya nos encontramos del otro lado del Jordán, listos para combatir con nuestros enemigos por la posesión de aquello que Dios nos ha prometido? Moab es ese lugar donde lo negativo se ha dejado atrás. Pero es importante reconocer el reto que se presenta por delante, porque lo bueno o lo mejor se encuentra más allá del río. En Moab ya el desierto ha podido ser superado, pero Canaán aún no ha podido ser conquistada, lo cual evidencia o manifiesta la necesidad de combatir. Para aquel momento, entonces, Israel ya no podía volver atrás, lo cual implicaba retornar hacia el desierto, regresar a la tumba de sus antepasados. Pero seguir adelante, sin duda alguna, representaba un enorme reto, porque allí está la barrera natural del Jordán, que precisamente se hallaba en el momento más caudaloso del año, cosa que no resultaría nada fácil. Retroceder implicaba volver hacia el desierto, pero seguir implicaba la necesidad de despojarse y entregarse completamente a las manos de Dios, para más allá enfrentar seguramente duras batallas contra los pueblos cananitas. Moab es ese punto en el que quisieras detenerte por un sinnúmero de cosas, pero sabes que debes seguir adelante. No es posible retroceder. Tampoco es bueno ni sabio el tomarse un respiro. Lo mejor es continuar. Pero entonces surge otra pregunta. ¿Qué podemos hacer en momentos así? En Josué capítulo 1, el pueblo de Israel seguramente miraba su presente con tristeza por causa de la pérdida de su más importante líder, tanto en lo espiritual como políticamente hablando. Pero también es posible que tuviesen miedo, no solamente por causa de aquel inmenso río, pero también, o sobre todo, porque más allá del mismo se encontraban los pueblos enemigos que desde siempre habitaron en Canaán y que no les iba a facilitar para nada el poder llegar a habitar en la tierra que Dios les prometió. Así entonces el presente se miraba con inquietud, y cualquiera podría decir que sería mejor esperar para recomponerse por la pérdida de Moisés, esperar como para que el río baje su caudal y pueda pasarse con mayor facilidad, esperar como para prepararse un poquito mejor y así enfrentar a los pueblos cananitas. Moab parece ser entonces ese sitio en el que son más las preguntas que las respuestas. Es ese lugar donde llegan muchas disyuntivas, pero también el lugar donde hay que tomar serias decisiones. Así entonces,
Después de analizar los precedentes y el contexto tan particular en el que el pueblo de Israel se hallaba en Josué, capítulo número 1, analicemos un poco las aplicaciones que esto mismo tiene para nuestra propia vida o nuestro propio contexto. Primera pregunta: ¿acaso estamos mirando nuestro presente con dolor? Seguramente el año que acaba de terminar nos ha dejado el gran vacío como a Israel por la pérdida de su gran líder Moisés. A nosotros, tal vez, por la pérdida de un ser querido, de algún hermano entrañable, incluso de alguno de nuestros predicadores, de nuestros ancianos o pastores, o de alguien muy representativo para la iglesia. Es natural, por lo tanto, que frente a las pérdidas de carácter personal y familiar, observemos el presente con temor y con desesperanza. No solamente pudieran haber pérdidas desde un punto de vista familiar, pero incluso desde el punto de vista económico o aún el psicológico, habiendo perdido la tranquilidad o la paz, que tal vez nos arrebató la pérdida de nuestro trabajo, de nuestros ingresos. Así que el 2020 nos ha dejado con muchas inquietudes, con más preguntas que respuestas. Y pudiéramos pensar que frente a un año tan complejo, que habiendo atravesado un año tan difícil, lo mejor sería esperar para asimilar correctamente aquello que ha pasado, para corregir el rumbo, por lo menos para verlo de una mejor manera, para tomar un nuevo aliento, un nuevo respiro y así poder seguir hacia adelante. ¿Acaso mi hermano o mi hermana que me escuchan se sienten agotados, sin ganas de seguir adelante, pensando en arrojar la toalla, en claudicar? Si estas preguntas tienen respuesta en un sí muy rotundo, esta lección, sin lugar a dudas, es para nosotros. En Josué capítulo 1, vemos precisamente a Israel completamente agotado, después de 4 décadas de una terrible, larga y dura caminata por un desierto sumamente difícil, con un pasado remoto bastante triste, donde los antepasados claudicaron y sus tumbas quedaron regadas precisamente a través de ese desierto, y con un pasado inmediato también bastante triste al saber que Moisés finalmente había fallecido. Así entonces, nada de raro es enfrentarse a un presente lleno de retos frente al río Jordán, pero también a un futuro inmediato posiblemente con temor por todo aquello a lo que deba el pueblo enfrentarse. Ese es el preciso momento en el que el Señor acude al rescate de su pueblo. Y lo hace a través del líder que ha reemplazado a Moisés, Josué, para ofrecerle a su nación fortaleza, esperanza y ánimo, que seguramente tanto ellos necesitan. Así que Israel se siente agotado, se siente triste, se siente desanimado, pero Dios le ayuda, le fortalece, le habla, le ofrece esperanza para que continúe hacia adelante. Entonces esta primera lección nos ofrece el contexto en el que se encuentra el pueblo de Israel, y eso es solo el principio para entender lo que Dios quiere hacer con su pueblo y con nosotros. Quiero dejar entonces mi lección
hasta este momento, agradeciéndoles su atención, pero desde ya invitándoles para que me acompañen en la próxima lección que da continuidad precisamente a este estudio. Dios nos ayude y nos bendiga para que, si hemos atravesado un 2020 bastante duro, podamos enfrentar con fortaleza, con valor, con esperanza este 2021 que apenas comienza. El Señor les bendiga ricamente.